Amén. ¿Cuántos quieren aumento de fe? Amén. Entonces diga usted, Señor, auméntame la fe. Si lo dijeron los discípulos, digo yo, entonces ¿por qué no decirnos nosotros? Quiere decir que la fe a veces mengua. Quiere decir que la fe a veces como que se decae, se bajonea, se baja un poco la fe. Pero el Señor quiere que le digamos a Él, Señor, aumentanos la fe. Amén. Amén. Bueno, usted sabe que la fe, yo cuando determino la fe, la determino como una locura irracional. Si usted me dice qué es lo que usted opina de la fe, para mí la fe es una locura irracional. Porque como siempre yo digo, la fe nunca ha estado sujeta a la razón, ni a la lógica. Si tu fe tiene lógica, tu fe nunca va a crecer. Y usted sabe que Jesús le dijo, en los evangelios dice que Dios nos dio una medida de fe. Amén. Amén. ¿Usted sabía eso? Que Dios nos da una medida de fe. Amén. Y que la fe puede seguir en la misma medida o la fe puede crecer dependiendo como tú la trabajes. Así es, Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia que Abraham, su fe fue perfeccionada juntamente con sus obras. Y la fe sin obra es muerta. Entonces quiere decir que la fe debe ir en aumento. ¿Cómo se nos entrega? Como un grano de mostaza. ¿Cierto? Así se nos entrega. Y la Biblia dice que llega a ser, cuando es bien cultivada, como un árbol grande. De las hortalizas más grandes, dice la Biblia. Dice que los pájaros vienen y anidan. O sea, uno con su fe puede beneficiar a otros. Alabado sea el Señor. Entonces, la fe es importante porque también Hebreo nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Y eso lo sabemos. Eso se nos ha enseñado siempre. Pero la fe, hermano, es una fe loca, irracional, porque la fe, cuando tú caminas en la dimensión de la fe, hermano, tú, hermano, haces cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Cuando tú caminas en fe, tú puedes ver manifestaciones de la fe. Tú puedes ver milagros que atrae la fe. Porque con la fe, hermano, la Biblia nos enseña, hermano, que hubieron hombres que hicieron muchas cosas solo por fe. Porque la fe, como dice la Biblia, mueve las montañas. La fe mueve una montaña. ¿Cuánto tiene que trabajar una empresa para pasar una carretera, para derribar una montaña? Un año entero con retroexcavadora, con un montón de cosas para mover la montaña y pasar una carretera. Pero la Biblia me dice que yo con fe, yo puedo mover una montaña. ¿Cómo eso? Porque las montañas representan los problemas. Las montañas representan los obstáculos que el diablo pone para que tú no avances en el Señor. Vamos a la Biblia. Palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen fe? Amén. No porque sea día miércoles nos vamos a poner aburridos, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Algunos dicen, hoy día escuchaba a un pastor y me gustó mucho porque decía, hay pastores que son demasiado cuadrados y critican mucho el mensaje que provoca una emoción en la gente. Pero el pastor decía esto, Ender, decía, si nos emocionamos para ver un partido de la selección, si nos emocionamos cuando un niño camina por primera vez, si nos emocionamos con esto, nos emocionamos con esto otro, ¿por qué no nos podemos emocionar con la palabra del Señor? Si la emoción provoca una alegría, provoca una confianza diferente. Amén. Amén. Entonces no porque no sea día miércoles no nos vamos a emocionar y no nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. ¿Cuánto nos vamos a gozar? Amén. Nos vamos a gozar con el Señor. Amén. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay Libertad. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió.
y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, y carro de Israel, y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma tu arco y unas saetas. Le dijo: toma tu arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hay otra versión que dice: flecha de Israel, flecha de victoria. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo, y lo sepultaron en el entrado el año. Los sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a sus hombres, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro del profeta Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Dios bendiga la palabra. Puede tomar asiento. Amén. Qué impresionante, hermano, que un profeta, aún estando muerto, cuando tiene la unción, puede hacer revivir los muertos. Amén. Es impresionante ese milagro. Estaba muerto Eliseo y dice que los huesos tocaron el cadáver que metieron ahí y revivió el soldado. ¿Qué habrá sido de ese hombre? Porque ya no había más sucesor. Tiene que haber recibido la unción de Eliseo. ¿Quién sabe? ¿No? La Biblia no lo dice. Yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado con ese hombre? Porque se supone que siempre un profeta buscaba un sucesor, ¿cierto? Elías, cuando estaba a punto de terminar su ministerio, dice que yendo encontró a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, y dice que le tiró el manto, le mandó el ministerio. Entonces, después de Eliseo no se levanta otro profeta. Pero ¿qué habrá pasado con ese hombre que tiraron muerto a la tumba y tocó los huesos de Eliseo? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Empecemos entonces. La fe nos fue dada como una manifestación del fruto del Espíritu. Amén. Amén. Eso es lo primero que debemos entender de la fe. Siempre hablamos de fe, pero vamos a profundizar un poco esto. La fe se nos fue dada como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Hablábamos en la Academia de Discípulos que el mundo también tiene fe, pero el mundo no tiene el tipo de fe que produce el fruto del Espíritu. El mundo tiene fe, pero no es la misma fe que está en las Escrituras, porque la fe es un fruto, es una manifestación que la provee el Espíritu Santo para la iglesia, para equiparla. Como fruto nosotros lo tenemos que cultivar, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que trabajar para que ese fruto cumpla su función y su propósito. A la iglesia entonces se nos fue dada la fe como una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que Pablo recibe una revelación en el libro de Efesios, y cuando él nos habla de la armadura de Dios, él habla de que la fe es un arma de guerra. Cuando habla, dice: por lo demás, hermano mío, dice, por sobre todas las cosas,
tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, la fe nace como fruto, pero se tiene que convertir en un arma de guerra. Porque el enemigo de la fe es la duda, es la incredulidad. Entonces el enemigo siempre va a estar lanzándote dardos. Por eso Pablo recibe esa revelación y él dice: tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Quiere decir que el diablo te lanza dardos de duda y van encendidos, porque no son cualquier dardo. Entonces son dardos que van hacia ti como para apagar tu fe, para que tú no creas en lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Por eso la fe es loca, por eso la fe es irracional. Y por eso en el libro de Hebreo, en el capítulo 11, tú te encuentras que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, dice, tantos hombres dieron testimonio. O sea, la fe que tú manifiestas hoy dará testimonio a otros el día de mañana. Por eso cuando tú vas al libro de Hebreo te encuentras que por la fe de otro, hoy yo tengo testimonio. Por la fe se derribaron las murallas, por la fe cruzaron el mar, por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Rahab. Entonces, hombres que se determinaron a tener una fe diferente, hoy nos sirve como testimonio para que nosotros también tengamos fe. Y la fe que tengamos hoy va a servir para otros el día de mañana. Porque otros van a decir, van a decir, mira, el hermano hizo esto por fe. Mi mamá hizo esto por fe. Como siempre hablamos del cuento viejo ese del tubo de gas. Que es un cuento viejo, yo lo vengo escuchando desde que entré a la iglesia. Pero siempre el resultado. Señor, provéeme gas. No puedo comprarlo, aún no tengo el dinero, pero provéemelo hasta cuando tenga el dinero. ¿Y cuántas veces ha pasado? Los científicos y los teólogos no van a entender estas cosas. No, ¿cómo? No es una casualidad. No es una casualidad. Es fe. Porque la fe produce más fe. La fe atrae las cosas que no se ven. Alabado sea Dios. Entonces yo comienzo a tener una fe que me provee el Espíritu Santo como fruto, pero yo debo llegar a convertir mi fe como un arma de guerra. ¿Cuántos creen que estamos en guerra? Amén. Estamos en guerra. Amén. No estamos en un tiempo pasivo, no estamos en un tiempo para estar echaditos para atrás y servir al Señor en su evangelio. No, el diablo busca estrategias. Por eso Pablo dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Amén. Amén. Vamos a introducirnos entonces en esta historia. Eliseo, el sucesor de Elías, dice que él pide la doble porción del Espíritu Santo cuando Elías tenía que irse. Dice que Elías fue arrebatado al cielo por un torbellino, por carros de fuego, y él nunca quiso soltar a su maestro. Y cuando se fue, dice que él le pidió una doble porción. Se dice que Elías hizo 16 milagros a lo largo de su carrera. Y Elías hizo 32 milagros. Eliseo hizo 32 milagros a lo largo de su carrera. ¿Por qué? Porque él pidió una doble porción. Y por ende, él hizo el doble de cosas que las que hizo su maestro. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Dice que Dios lo llamó cuando él estaba trabajando. Dios no llama a los perezosos. Dios llama a gente de trabajo. La unción está sobre gente de trabajo. Dice que él estaba trabajando sobre el arado y dice que él araba 12 yuntas de buey. O sea, era un hombre muy capacitado, muy inteligente para poder arar con 12 yuntas de buey. Y bueno, dice la Biblia que el profeta lanza el manto y él recibe el manto, y entendiendo al tiro le dice, pero déjame ir a despedirme de mi padre. Se fue a despedir. Dice que mató los bueyes, con el mismo arado hizo el fueguito y coció los animales, hizo una fiesta y dijo, nos vemos, me voy detrás del hombre de Dios. Y se fue, renunció a todo
y siguió al hombre de Dios porque él estaba convencido de que Dios lo había llamado. Qué bueno es estar convencido de que es Dios el que nos llama, y de que es Dios el que nos sostiene, y de que es Dios el que nos defiende, y que es Dios el que pelea tu batalla. Cuando uno tiene confianza en el Señor, uno no mira para atrás, uno avanza solamente para adelante. Hay que avanzar solamente para adelante, iglesia. Bueno, esta historia dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que se murió. Los estudios hablan de que Eliseo ya tenía como 80 años. O sea, Dios ya había determinado una enfermedad para que Eliseo muriera. Usted dice, pero ¿cómo el hombre, el Señor lo usa para sanar a los enfermos y no se pudo sanar de una enfermedad de muerte? Es que cuando Dios determina un tiempo para nosotros, ya está, ya. Así es, Señor. Uno cumple una función. Amén. Amén. Cuando Dios determina los tiempos es porque Dios es dueño de los tiempos. Estaba enfermo de una enfermedad que luego lo llevó a morirse. Estaba determinado por Dios. Dios es el Dios de los tiempos, y en su mano está el tiempo de los hombres. Amén, amén. En su mano están los tiempos de los hombres. Nadie tiene la vida comprada. Solo en Dios estamos seguros. Solo en Dios tenemos una seguridad. Cuando tú conoces a este Dios poderoso, tú sabes que en Él está tu tiempo. Tiempo de bendición, tiempo de crecimiento, tiempo de avance, tiempo de sanidad. En Dios está su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Amén. Amén. El rey Joás era un hombre de poca fe. Él tenía una fe dudosa, él tenía una fe insegura, él tenía una fe inestable. Cuando él supo que Eliseo se estaba muriendo, dice que él descendió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él, y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, quiere decir, hermano, que el profeta Eliseo era una pieza importante, una pieza clave en la nación de Israel. Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, los profetas eran la boca de Dios. Los profetas eran la manifestación de Dios. Y ellos cerraban los cielos y ellos abrían los cielos. Siempre donde había un profeta de Dios, había dirección de Dios. Entonces, los hombres de Dios estaban claros que antes de ir a la guerra o cualquier cosa, debían consultar a un profeta. Por ahí Josafat, antes de ir a una batalla, él dice: ¿habrá profeta de Dios en esta nación que podamos consultar? Entonces quiere decir que la mano o la dirección de una nación estaba en manos de un profeta. Gloria a Dios por esos profetas, hermano. Gloria a Dios por esos profetas de Dios que dirigían. Por eso la Biblia dice: donde en el pueblo no hay profecía, no hay dirección, se escasea. Y hoy tenemos a la profeta mayor, que es la Escritura. Y hoy lo que hay en nuestra vida es una manifestación de la profecía. El Espíritu Santo nos puede usar en profecía, nos puede llevar a redireccionar a una iglesia. Alabado sea Dios. Entonces el profeta Eliseo le dice esto. Él llorando le dice: mira, oye, te vas a morir, estamos en riesgo, estamos en peligro. Y él exclama, dice el rey de Israel llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él está exclamando, le está diciendo: oh mi profeta, en tu mano está la dirección de este pueblo. Pero mira, hay un pueblo enemigo que nos quiere derrotar, hay un pueblo enemigo que nos quiere rodear. Entonces el profeta le dice esto. Y le dijo Eliseo: toma tu arco y toma una flecha. Tomó él entonces un arco y una flecha. Y luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey.
Aquí hay un principio. Aquí hay un principio que encontramos. La mano del profeta significa la cobertura, la dirección hacia un propósito. Por eso el profeta le dice: rey, toma un arco, toma una flecha. Y luego que le dice: toma un arco, toma una flecha, el profeta se le pone encima y toma la mano del rey y toma la mano del arco para direccionar, para darle dirección al rey. Bendito sea el Señor. Aquí, hermano, es importante recordar cuán importante es la bendición de una cobertura. Cuando tú te sometes a una cobertura, hay dirección. Alguien te dirige. No te mandas solo, no andas solo por la vida. No andas para allá, para acá, de iglesia en iglesia, buscando el mejor mensaje, buscando que te soben el lomo, sino tú buscas una iglesia que tenga un principio bíblico, un pastor que tenga un testimonio, y luego te dejas guiar, te dejas redirigir por ese hombre de Dios. Por eso el profeta toma al rey y él toma su mano y toma el arco. Y es importante porque siempre el hombre que está cerca de Dios, que tiene una conexión más directa, tiene revelación de Dios. ¿Cuántas veces Dios me ha permitido direccionarte? Si fuera por nombrar o sacar ejemplos, podría hablar muchos ejemplos en este lugar. Personas que nos han pedido ayuda, el consejo pastoral, o un consejo desafiante de fe. Hace esto, hermano, hace esto, hermana, y luego Dios ha hecho la obra. Amén. Porque cuando el hombre de Dios está conectado con Dios, entonces hay una dirección. Y es importante que la iglesia deba entender principios de cobertura, porque ahí está la bendición. Tú no te mandas solo. ¿Tú crees que te mandas solo? No te mandas solo. Yo el otro día pensaba en esto, decía yo, hay hermanos que en su sencillez y humildad dicen: pastor, voy a hacer esto. Usted pone su bendición, me ayuda a orar por esto. Y a lo mejor muchos dirán: pero si no es necesario. Pero yo lo veo como algo, lo veo como una sujeción. Lo veo como ese deseo de tener la cobertura de ese hombre, que a lo mejor su oración puede direccionarme en algo, puede dirigirme en algo. Y eso es importante, hermano, entender esos principios. Aquí el rey se deja direccionar por el profeta. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Entonces dice la Biblia: y luego le dijo el rey al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: flecha de salvación o flecha de victoria de Jehová, y flecha de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Amén. Amén. Nunca limites tu victoria. Amén. Amén. Nunca limites tu victoria. La victoria es nuestra. La victoria es nuestra, iglesia. Vamos, despierte, porque si no me voy yo para la casa a preparar mis maletas. La victoria es nuestra. Cristo la conquistó en la cruz. Pero escúcheme una cosa: pero a nosotros nos corresponde vencer las batallas de la vida. Las batallas de la vida las tenemos que conquistar nosotros. Cristo ya venció. Él ya nos dio la victoria. La tierra ya es nuestra. Como le dijo el Señor a los israelitas: la tierra que fluye leche y miel ya es de ustedes. Pero hay gigantes que derribar. La victoria es nuestra, pero las batallas las tenemos que vencer nosotros. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que vencer. Mire lo que significa. Le dijo: abre la ventana hacia el oriente. ¿Qué significa esto? Lo que el profeta le está diciendo. El profeta le está diciendo: abre la ventana.
Fija un futuro, determina un objetivo, hacia dónde quieres llegar. Mire qué importante es tener fe, pero una fe dirigida, una fe con objetivo, una fe direccionada. Por eso el profeta le dice, abre la ventana hacia el oriente, porque hacia el oriente estaban los enemigos que venían contra el reino de Israel. Entonces le dice, abre la ventana. El profeta lo está direccionando. Le está diciendo, fija un futuro, hacia dónde quiere lanzar la flecha. Y mire cómo el profeta, hermano, en su condición de muerte, de enfermedad, aún está con una unción sobrenatural para poder dar la victoria de una nación. Bendito sea el Señor. Hermano, la fe no puede tener límite. La fe no puede tener límite en tu vida. Por la fe cayeron las murallas de Jericó y usted no sabe cómo, pero cayeron. ¿Y cómo cayeron? ¿Porque hubieron bombas? No, porque un pueblo obedeció. De vuelta. ¿Cuántas vueltas dieron? No, mentira, no dieron 7. ¿Cuántas dieron? Dieron 7 y en la última vuelta dieron. ¿Cuántas vueltas dieron? Cuente pues. Una diaria y el último fue donde hubo más vueltas. Ya, ¿cuántas fueron las últimas? Entonces, ¿cuántas son? 14. Todos dicen, se dieron 7 vueltas. No se dieron 7 vueltas. Hay que leer bien la Biblia. En la última vuelta se dieron 7 vueltas más. O sea, imagínense, ahora pensemos en esto. Jericó tiene que haber sido grande. O sea, en 2 vueltas ya el pueblo estaba cansado. Y tenían que dar 14 vueltas. Y como al Señor le gusta hacerla difícil, en la última vuelta le dijo, se van a dar 7 vueltas más. Hermano, y nosotros a veces, hermano, dudamos tanto de lo que Dios nos pide y de lo que Dios puede hacer. Estamos creyendo, pero también estamos dudando. Por eso, hermano, la fe no puede tener límites en tu vida. Nunca limites la fe en tu vida. Y mire cómo va el mensaje entrando más profundamente. Y le dice, lanza la flecha. Y cuando lanza la flecha le dice, flecha de Jehová, flecha de salvación, flecha de victoria. Le dice, tú vas a vencer hasta consumir al pueblo asirio, le dice. O sea, mire, por eso yo te digo, la victoria ya está ganada. Pero nosotros tenemos que vencer batallas. ¿Lo entienden? La victoria ya está ganada. El Señor le dijo, vayan y posean la tierra porque es suya. La victoria estaba ganada. Pero ellos tenían que vencer batallas. Y son las batallas de la vida que muchas veces no nos permiten ganar nuestras victorias. Amén. Las batallas de la vida a veces nos vencen, nos desmotivan, nos desmoralizan, nos estancan cuando ya tenemos la batalla ganada. La victoria ya fue ganada. Bendito sea el Señor. El profeta le está diciendo flecha de salvación, flecha de victoria. Todo lo que alcanzara esa flecha estaba declarando la victoria, hermano. Esa flecha cuando fue lanzada con una revelación, con un poder. Y mientras esa flecha iba contra todo el límite que pudiese establecerse humanamente. El rey llegó a pedir ayuda, estaba desesperado. Él vio que venían los sirios a ese lugar. Entonces el profeta de Dios le dijo, lanza la flecha. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea su nombre. ¿Cómo yo puedo vencer lanzando solamente una flecha? ¿Cómo estoy lanzando la flecha? ¿Cuál es mi fe para lanzar esa flecha? El rey era un hombre dudoso, de poca fe. Él lanza la flecha.
Ahí está la victoria declarada por la palabra, porque el profeta representa la palabra. Cuando tú activas esa palabra, la palabra ya está manifestando la victoria. Pero ahora viene la otra parte. Y es que el profeta le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él le dijo a Eliseo, saeta de salvación, saeta de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en la fe hasta consumirlos. O sea, la victoria era completa. La victoria sobre los asirios era completa. No iba a quedar nada ni nadie. Y ahora te voy a romper la cabeza con lo que te digo. Hace poco, ¿qué pasó con Siria? Mire, la palabra del Señor dice que el rey Joás iba a consumir a los sirios hasta el final. ¿Y por qué todavía tenemos esa nación? ¿Por qué todavía hay manifestación de esa nación? Yo estudiaba esto y el Espíritu de Dios me daba algo poderoso ahí en eso. Y es que la palabra de Dios ya estaba determinada para esa nación. ¿Sabe usted que Dios ve más allá de lo que ve en tus ojos? Amén. ¿Por qué cree usted que cuando el profeta Samuel le dice al rey Saúl, vence todo, extermina a todo lo que hay en esa nación? ¿Y qué es lo que hizo el rey Saúl? El ganado, el rey. Dejó lo mejorcito, ¿cierto? Y no mató a los niños chicos. Esos niños chicos crecieron, esas generaciones crecieron, y esas mismas generaciones, porque su ADN estaba en condenación y en pecado, esos mismos niños que dejaron ellos vivos, esos mismos niños después esclavizaron al pueblo de Israel. Por culpa de un desobediente que no quiso obedecer a Dios. Y mire lo que va a pasar acá. El profeta le dice, vas a vencerlos hasta consumirlo. Consumir, yo entiendo que es que no queda nada. No va a quedar nada en ese lugar. Alabado sea Dios. Ahora usted ve todos los conflictos que hay en esa nación. Bendito sea el Señor. Y le dijo, y le volvió a decir, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Sirio. Y ahí vuelvo al punto que les estoy tocando, de que la victoria ya está ganada. Pero si tú no ganas tu batalla, entonces no se hace efectiva tu victoria. Porque si el profeta le está diciendo, flecha de salvación, vas a ganar, vas a consumir hasta no quedar ninguno, pero luego prueba la fe del rey. Y Dios necesita probar nuestra fe. Por eso Él nos pone desafío. Por eso el domingo yo hablaba de que aunque la noche anterior Pedro había estado pescando y no pescó nada, cansado, fatigado, vuelve de nuevo y le dice, ahora vuelve a meterte adentro, vuelve a tirar la red. Pero él podría haber dicho, no, estoy cansado, no puedo, ¿sí o no? Entonces Dios está probando la fe. Entonces el profeta le dice, ahora la misma saeta. Mire, ahí hay un detalle en las escrituras que no le dice pesca la saeta, le dice pesca las saetas. Ese pequeño detalle hace la diferencia en esta lectura, porque si lo hubiese dicho pesca la saeta, hubiese sido una sola que él tenía que lanzar y ya estaba resuelto el problema. Pero le dice toma las saetas. O sea, en su aljaba donde él guardaba la flecha, él no tenía una, tenía muchas más. Entonces, la primera es la que lanza de parte del Señor. Y es que el Señor te dice, vamos a vencer, vamos a ganar. Yo voy contigo como poderoso gigante. Yo soy mayor en ti. Victoria tenemos declarada. Pero ahora viene el desarrollo. Y en el desarrollo
desarrollo es donde yo tengo que cultivar mi fe. En el desarrollo es donde yo tengo que desarrollar mi fe. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cómo crece mi fe? A través de las obras. Entonces, el profeta le dice, bueno, está la victoria declarada. Lanzaste la flecha. Ahora vaya a tomar las flechas y las vaya a golpear en el suelo fuerte. Y las vaya a golpear fuerte, le dice. Bendito sea Dios. Amén. Golpear 3 veces. El profeta se enojó. Golpeó 3 veces. El profeta se enoja y le dice, ¿por qué golpeaste 3 veces? Tenías que haber golpeado 5 a 6 veces. Y aquí va para ti, iglesia. A veces hay que golpear las veces que sea necesaria. E incluso tienes que golpear muchas veces e ir más allá de tus fuerzas. Golpea por fe. Golpea por convicción. La Biblia dice que el que golpea, vamos, responda. ¿Está vivo o está muerto este pueblo? Si no declaro la palabra que se levanten los muertos en el valle de huesos secos. ¿O estás cansado? ¿Ah? Bendito sea el Señor para siempre. Que me lleven los rusos. Capaz que los rusos me entiendan mejor. La Biblia dice que el que golpea se le abre. Amén. Tenemos el ejemplo de la viuda. La viuda no fue una vez, no fue 2 veces, no fue 3 veces, no fue 4 veces, no fue 5 veces, fue muchas veces. ¿Y por qué fue tantas veces? Porque ella tenía una fe, tenía una convicción de que el juez injusto le iba a hacer justicia. Amén. Cuando tú tienes una fe, hermano, una fe sobrenatural, hermano, tú no fijas tus límites, tú vas más allá de tus límites. Y la clave que el profeta estaba soltando sobre el rey era que si él golpeaba 5 o 6 veces más, hermano, él iba a tener las victorias que sean necesarias sobre esa nación. Pero como él golpeó 3 veces, entonces 3 veces recibió su bendición. Entonces ahora, ¿es Dios el que te quiere dar la victoria o somos nosotros los que limitamos la victoria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces estás golpeando? ¿Cuántas veces estás golpeando? ¿Estás insistiendo? ¿Estás insistiendo por tu bendición? Sí, amén. Yo estoy predicando fe. Amén. Y aquí el rey dice que no tenía tanta fe porque golpeó 3 veces nomás. Podría haber golpeado todas las veces que sea necesario. Amén. Porque hay fe. Está frente a un hombre de Dios que te está soltando una palabra. Entonces él vio a un hombre ahí, si le dijo golpea, entonces él tenía que haber golpeado hasta decir basta. O sea, imagínate tú la historia que Jesús cuenta de una viuda. Dice que todos los días iba con la misma insistencia, con el mismo deseo, con la misma hambre. Todos los días iba y golpeaba y hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia, hasta que cansó al rey. Y la Biblia es clara cuando dice, por cuanto esta mujer me tiene hasta aquí, le voy a hacer justicia. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Lanza la flecha de tu victoria. Amén. Lo que hagas hoy con fe será tu victoria mañana. Amén. Lanza la flecha de tu victoria. Lo que hagas hoy con fe será tu victoria mañana. Amén. En nombre de Jesús. A lo mejor no estás viendo el resultado, pero sigue golpeando. Sí, amén. A lo mejor no estás viendo la respuesta que tú necesitas en el momento, pero hazlo con fe y en el futuro verás tu recompensa.
pasa cuando usted echa un pancito en el agua? Se hincha, ¿cierto? Hay un efecto, hermano. Lo que tú determines con fe hoy será la victoria que tú obtengas el día de mañana. Amén. Por eso el Señor le dice, por haber golpeado 3 veces vaya a vencer. Pero si hubiese, y se enojó el profeta. Dice que se enojó tanto, Francisca. Se enojó porque lo hizo 3 veces y le dijo, si hubieras golpeado 5 a 6 veces. ¿Y sabes qué pensaba yo en eso? Yo creo que él tenía entre 6 y 5 flechas más en su aljaba. Yo creo que cada flecha que estaba en la aljaba del rey representaba la victoria que le estaba profetizando el profeta. Por eso le dice, si hubiese golpeado entre 5 y 6 veces, hubiese vencido a estos enemigos hasta no dar más. Entonces mire usted, pues, amada iglesia, ¿por qué a veces nos frustramos en pequeñas batallas? Porque en esas pequeñas batallas no podemos vencer, porque nos cansamos antes. Hermano, lleva tu fe más allá de tus límites. Que te duela hacer crecer la fe, que te cueste entender la fe, aun cuando no la entiendas. Si Dios te dijo, hazlo. Yo estaba acordándome de tantos testimonios que uno tiene acerca de esto, hermano. Yo me acordaba del testimonio de la hermana Nuri la otra vez cuando ella se construyó su casa. Y ella decía, no tengo plata, pastor, para construir la casa. Pero yo le dije, movámonos por fe, le dije. Hagamos la lista de los materiales que se necesita para la casa. No tenía dinero alguno. Pero usemos la fe, usemos la estrategia, usemos la locura. No usemos la lógica, porque la lógica me va a opacar, me va a chunchar la fe. Me acuerdo que después me llama la hermana, no sé si estaba llorando la Nuri, no sé, pero dice que va a haber la cuenta, dice que ella había hecho un trámite en el gobierno en ese tiempo. Le depositaron un dinero que a lo mejor ni siquiera tenía que llegarle, le llegó. Me acuerdo que en su cuenta tenía 900.000 pesos, hermano, y me llama y me dice, pastor, tengo la plata para empezar a hacer la casa. ¿Y de dónde la sacaste? No sé, pero la tengo. Porque la fe, hermano, la fe es así. Carecemos de fe, por eso no conquistamos lo que ya el Señor ha determinado como una victoria para nosotros. En las pequeñas batallas no podemos ser fieles. Cuando Dios ya ganó, cuando el Señor ya venció, cuando Él ya te dio la victoria, camina siempre pensando en que tu victoria ya está ganada. Pero tú tienes que vencer las batallas de la vida. Las batallas de la vida. En las batallas de la vida vas a necesitar la fe. Por eso la fe es una manifestación como fruto del Espíritu, pero se debe convertir en un arma de guerra. Porque, hermano, yo leía todo lo que se ocupaba, hermano, para el escudo. Me puse ahí a ver qué es lo que hacían los hombres antes que existieran las armas, hermano. El escudo era una arma de guerra poderosa, de una manera ofensiva. Gracias, hermano. Hermano, ellos con el escudo avanzaban, los soldados. Con el escudo se protegían. Con el escudo ellos desarrollaban estrategia en contra de sus enemigos. Yo miraba un video, hermano, una película. Me gusta mucho ver las películas griegas de los soldados, Gladiador y todas esas películas griegas. Me gusta ver, me emociona mucho. Porque Pablo, cada vez que daba una alegoría, tomaba ejemplos de los romanos, de los griegos. Y yo siempre veo una película donde está el gladiador en el campo, ahí en el, ¿cómo se llama? El Coliseo. Y cuando los lanzan a ellos con los gladiadores más malos, dice que ellos con escudo, hermanos, se cubrían todos. Y esa es una estrategia. Y una estrategia donde ellos ponen todos sus escudos y dejan las puras lanzas.
afuera, hermano. Entonces, yo miraba que el escudo, hermano, por eso Pablo recibe esta hermosa revelación de que la fe debe convertirse en un escudo, en un arma de guerra para la iglesia. Porque el escudo te hace avanzar contra los dardos del enemigo y también te protege de los dardos del enemigo. Entonces ahora tenemos un profeta que nos está diciendo: golpea. No una, no dos, no tres, sino todas las veces que sea necesaria. Alabado sea el Señor. Lo que siembres hoy con fe será lo que coseches mañana con regocijo. Lo que siembras hoy con fe será lo que coseches mañana con regocijo. No limites la fe por lo que ves. No importa que no estés viendo el resultado. Sigue sembrando con fe. Sigue orando, sigue buscando, sigue esforzándote, sigue poniéndote metas. Sigue creyendo a lo que Dios dijo en su palabra para tu vida. Lo que hoy siembres con fe será lo que coseches mañana con regocijo. Aun cuando no veas ahora, pero siempre habrá una semilla. Y esa semilla en algún momento tiene que dar un fruto. Amén. Entonces lo que siembres hoy con fe será lo que coseches mañana con regocijo. No importa que lo estés viendo, pero sigue sembrando. Siembra en el reino, siembra en la obra, siembra en tu familia, siembra en tus hijos, siembra en tu trabajo. Buena conducta, ejemplo. Sigue sembrando con fe. Sigue intentándolo, sigue levantándote. Aun cuando no veas ahora nada, lo vas a ver en el futuro. Alabado sea Dios. Desarrolla una fe mayor. Dios nos dio una medida de fe como una semilla, pero depende de nosotros cómo se desarrolla. Desarrolla una fe mayor. Dios nos dio una medida de fe como semilla, pero de nosotros depende cómo se desarrolla. ¿Cómo está desarrollando tu fe? ¿Sabe cuál es el problema? Que hay gente dentro de la iglesia que ocupa la fe solamente cuando está ahogándose con el agua hasta el cuello. Sin embargo, el libro de Habacuc dice: más el justo por la fe vivirá. O sea, la Biblia no me dice que yo ocupe la fe como una ocasión. La fe, la Biblia me dice que yo viva por la fe. Yo trabajo por fe, camino por fe. Todo lo que hago lo debo hacer por la fe. Pero hay gente que ocupa la fe solamente ocasional. Y a veces tiene una fe como la de Abraham. Pero de repente cuando necesita tener fe, no tiene ninguna fe. Y ahí te das cuenta que no han desarrollado una fe, sino que solamente han tenido una fe ocasional, una fe fingida, una fe emocional. Desarrolla una fe mayor, te dice el Señor, iglesia. Perfecciona tu fe. Mire, este punto es bueno. Perfecciona tu fe hoy y será un testimonio de fe para otros el día de mañana. Perfecciona tu fe hoy y será un testimonio de fe para otros. ¿Saben por qué yo entiendo eso? Porque cuando yo abro el libro de Hebreos, como yo le decía delante, yo veo que por la fe muchos dieron testimonio. Y yo por esa fe hoy yo puedo tener fe. Y la fe que yo desarrolle hoy y perfeccione hoy será de testimonio para otros. Un padre que tiene fe tendrá hijos que tengan fe. Una madre que tiene fe tendrá hijas que tengan fe. Una iglesia que tenga un pastor de fe, después esa iglesia tendrá fe. Pero si el pastor José Luis un día dijo: saquemos el pie sobre las aguas, y no teníamos nada para construir, y de repente llegó todo el material. Pero que el pastor fue a comprar con poca plata y se trajo toda la silla. ¿Eso es fe? Y esa fe va a servir de testimonio para los otros. Entonces, si mis hijos ven un padre de fe, ellos después van a decir: mi padre lo hizo así.
y también yo lo puedo hacer. Entonces, perfecciona tu fe hoy y será testimonio el día de mañana. Y ahí, siempre, hijo mío, confiemos en el Señor. Dios va a proveer. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es fiel con su pueblo. Y los hijos van a ver, van a decir, oh, mi papá, oh, mi mamá. Mi mamá era una mujer de fe. Mi mamá cocinaba cuando no tenía plata para comprar. Mi mamá hacía las cosas cuando no tenía para tener. Entonces, tu fe va a dar testimonio en los que vengan más adelante. Por eso esta historia tiene un sentido común para este tiempo. Porque en este tiempo, hermano, uno golpea una vez y uno se limita y uno dice, ¿cómo? Es que todas las flechas que él tenía estaban representando una victoria en el futuro para él. Entonces, la fe no tiene ningún sentido en este mundo, hermano. La fe no tiene sentido en la ciencia. La fe no tiene sentido en la ingeniería. La fe no tiene sentido en la medicina. Porque la fe no está sujeta a este mundo. Hermano, la fe es una herramienta poderosa que Dios le dejó a la iglesia, hermano. Y cuando una iglesia tiene fe, cuando una mujer tiene fe, cuando un hombre tiene fe, entonces se mueven las montañas, hermano, y pasan cosas sobrenaturales. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No limites a Dios por tus temores o por tu falta de fe y por lo que tú ves. Cuando leo esto me acuerdo de Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y dice que él se puso a orar y él pensó que el Señor le iba a responder a través de la oración y el Señor le dice, ¿qué hacía aquí? Déjate de orar, usa la fe, le dijo. Usa lo que te puse en la mano. Usa la vara y comienza a caminar, le dijo. Porque nos encanta andar llorando la carta. Nos encanta andar llorando lágrimas de cocodrilo en vez de usar la fe y creer que Dios se va a mover. Dios le dijo a Moisés, ¿qué hacía aquí orando? Avanza, camina, cree. Dios va a abrir la puerta, Dios va a hacer la obra. Por eso la fe, hermano, no tiene lógica. Alabado sea el Señor para siempre. El profeta le dijo, el profeta se enojó y le dijo, si hubiera golpeado 5 a 6 veces, así sería tu victoria. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios para siempre. Mire, la victoria es nuestra, pero no todos la alcanzan en la dimensión correcta. La victoria es nuestra, pero no todos la alcanzan en la dimensión correcta por la falta de fe. ¿Sabe usted que todos los que estamos aquí tenemos fe? Todos los que estamos aquí estamos bajo la bendición y vivimos bajo la victoria que el Señor nos dio en la cruz. Dice su palabra que Él venció al diablo, hermano, le pisó la cabeza al diablo, hermano. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda ir en contra de lo que Dios ya estableció. Pero no depende de Dios. Para poder alcanzar nuevas dimensiones de victoria, necesitamos tener una fe mayor. Y muchos no alcanzan en la dimensión correcta. Muchos de los que estamos aquí no vamos a experimentar esta fe que yo te estoy predicando. ¿Por qué? Porque tienen una fe limitada. Dios tiene una dimensión sobrenatural de fe para nosotros. Hay gente aquí que de la nada ahora tiene mucho. Porque trabajaron con fe. Porque echaron mano con fe a lo que Dios había puesto en sus manos. Dios quiere que todos alcancemos las dimensiones de la victoria que Dios ha determinado para nosotros. Pero la batalla la tienes que ganar tú acá. Y por eso el profeta se enoja cuando le dice, si hubierais golpeado 5 o 6 veces, hubieseis vencido a tus enemigos hasta no decir más. Tu tipo de fe determina el tipo de vida que tienes.
Tu tipo de fe determina tu tipo de vida. ¿Me escuchó? Amén. Tu tipo de fe determina tu tipo de vida. Amén. Gloria a Dios. Hombres que no tenían nada lo obtuvieron todo a causa de tener fe. Amén. Ese Dios que derriba las murallas, ese Dios que tapa la boca de los leones, ese Dios que te guarda en todo momento, aún hermano, tiene el mismo poder para vencer. Aleluya. Por eso la Biblia dice, Gloria a más Dios. el justo por la fe vivirá. Aleluya. Para tener vida necesitas tener fe. Aleluya. Tu tipo de fe determina tu tipo de vida. Amén. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Alabado tu nombre, Jehová. La fe no se imagina, solo se reconoce en realidades que la palabra de Dios ha declarado como tales. La fe no se imagina, solo se reconoce por realidades que la palabra de Dios declara. La fe es certeza de la realidad no visible y no tangible. La fe es la sustancia o la esencia de lo que será visible y tangible. La fe es el convencimiento de lo que vas a recibir. ¿Qué vas a recibir? Amén. Gloria a Dios. Mire, te voy a leer el verso 25 de la misma lección. Josué, ayúdame ahí. Porque esta palabra no fue que el profeta se le ocurrió decir golpea. Y volvió Joás. Ay, Josué. ¿no? De la misma lección. Segunda Reyes 13:25. Segunda Reyes 13:25. Segunda Reyes. Hermano, está inspirado poniendo mi imagen. ¿Está bien? Ahí. Y volvió Joás. Recuerda, ¿quién fue Joás? El que corrió a la casa del profeta. ¿Sí o no? Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Adán, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. ¿Y cuántas veces venció? 3 veces. 3 veces. Lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. ¿Por qué venció 3 veces? 3 veces fue el que golpeó. ¿Ah? 3 veces que golpeó. Venció 3 veces porque hasta 3 veces nomás le llegó la fe. Pues. Porque no tuvo más fe. Porque tuvo una mente escasa. El profeta Isaías dice, no seamos escasos, ensánchate, extiende el sitio de tu tienda, no seas escaso, dice. Entonces, ¿cuántas veces estás golpeando? ¿Cuántas veces estás clamando por tus hijos? ¿Cuántas veces estás clamando por tu sanidad, por tu bendición? ¿Qué me está diciendo el Señor? Que golpee las veces que sea necesaria. Que golpee las veces que sea necesaria. Amén. Aleluya. No solamente lo que tenga tu fuerza, golpea hasta lo que más se pueda. 3 veces derrotó. Y por eso hoy tenemos una nación de Siria dándole un montón de problemas a otras naciones. Porque el Señor había dicho que lo iba a derribar hasta consumirlo, o sea, hasta que no quedara nada. ¿Se da cuenta que Dios ve el futuro? ¿Se da cuenta que Dios te está advirtiendo de lo que ha de venir? Por eso, hermano, la fe es algo sobrenatural. La fe es algo extraordinario. Cuando tú aprendes a caminar en las dimensiones de la fe, hermano, tú puedes ver cosas que tus ojos no están acostumbrados a ver. Pero hoy el Señor te quiere decir esto: golpea. Amén. Golpea con fe. Golpea con fe. No sé qué es lo que estás esperando. No sé qué es lo que necesitas. No sé qué es lo que anhela en tu corazón. Pero esta palabra es para alguien que la necesita. Amén. Esta palabra es para alguien con fe. Amén. Gloria a Dios. Esta palabra es para alguien que realmente dice: pastor, yo tengo fe que voy a vencer, Amén. que voy a tener victoria. Amén. Gloria a Dios. Si Dios te dice 3, golpea 6. Amén. 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 Hasta cansarte. Se me viene a la mente el amigo que fue a la medianoche a buscar pancito ante el amigo. Tiene que haber sido tan molestoso que el hombre tuvo que salir a darle lo que necesitaba. Porque golpeó hasta que ya no se cansó.
hasta que ya no dio más. Dijo, primero le dijo, oye, estamos acostados, no molestes. Pero amigo, dame, amigo aquí, amigo allá. Necesito, no tengo. Y dice que se levantó el amigo y le dio, porque tuvo una fe importuna, tuvo una fe paciente, tuvo una fe perseverante. Por eso imagínate tú, la viuda en su desesperación tenía a los acreedores, tenía a los que la iban a enjuiciar, que le iban a quitar todo lo que tenía. Pero ella insistió. Ella fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces, las veces que sea necesario. Amén. Hermano, las veces que sea necesario. Tú quieres respuesta, respuesta hay. Victoria hay, porque Dios ya nos dio la victoria. Pero comienza a ganar las pequeñas batallas de la vida para que la fe funcione. O si no, vas a vivir un evangelio frustrado. Vas a vivir de puras promesas. Por eso la Biblia dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestras enseñanzas se escribieron. Amén. A fin de que por la consolación de la palabra se cumplan. Yo quiero que se cumplan cosas en mi vida. Amén. Pero tengo que moverme en fe. Póngase de pie, amada iglesia. Santo es el Señor. Amén. Vamos a golpear hasta decir basta. Me llama la atención esta locura del profeta, porque le dice, si hubieses golpeado. Es como que hay algo ahí, hermano, en esa palabra que le suelta. Primero le dice, lanza la flecha al aire, y ahora le dice, golpea en la tierra. Como que hay una conexión, hermano, entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Lo que yo ato en el cielo, lo ato en la tierra. Y lo que yo ato en la tierra, lo ato en el cielo. Entonces hay una conexión que se manifiesta. Quiere decir que por eso el Señor en hebreo dice que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y que todo lo que ha sido creado fue creado de lo que no se veía. ¿Se da cuenta usted que eso es profundo? ¿Se da cuenta que Dios puede manifestar lo que tú no ves, pero que Él ya lo dijo? Que Él ya lo determinó en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a determinar las cosas en tu vida? Cierra sus ojos. Dios me ha dado esta palabra para aumentarte la fe. Dios me ha dado esta palabra para aumentarte la fe. Y si te has cansado de golpear, el Señor te dice, sigue golpeando, sigue intentando, sigue creyendo, sigue avanzando, sigue manifestando esa confianza en el Señor. No vivas una vida religiosa, vive una vida constante de fe en acción, dispuesta, creyendo. A todos los que están acá, Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado proyectos, Dios nos ha dado posibilidades. Pero ¿cómo estamos nosotros declarando nuestra victoria? ¿Estamos lanzando la flecha de bendición? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos entendiendo que lo que estamos viendo es lo que vamos a abarcar en el futuro? Yo me imagino tantas cosas de lo que Dios podría hacer en mi vida, en el ministerio. Me veo aquí, me veo allá, veo la iglesia, veo músicos, veo muchas cosas. Me proyecto cuando no esté viendo nada en este momento. Porque si la Biblia me dice sin fe es imposible agradar a Dios, yo no sé si tú, pero yo quiero agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces es tiempo de que comience a desarrollar una fe no fingida, una fe madura, una fe en acción, una fe que te va a mover a hacer cosas que humanamente los hombres no la van a entender. Si a tu mente el Espíritu de Dios te habla y te dice hace esto, ten la confianza que ha sido Dios el que te habló. Y si tienes fe en eso, y si tienes paz en eso, entonces llévalo a cabo y comienza a golpear para que tus batallas puedan ser vencidas y no que te venzan a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo oro. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra.
Señor, yo creo en tu palabra. ¿Cuántos creen a su palabra? ¿Cuántos creen que lo imposible para el Señor no lo hay? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que lo imposible para Dios no lo hay? Amén. Vamos con esa gana. No creo que usted tenga una fe así como el Señor quiere. No tenga una fe fingida, tenga una fe real, desarróllela. Y si no la tiene, por último diga: Señor, dame la fe que tiene mi pastor. Aleluya. Dame la fe que él tiene. Dame crecer cada día más, Padre. No carezca de fe, hermano, porque la fe es gratuita. La fe viene por el oír su palabra. Y si su palabra me dice que la fe mueve montaña, entonces, ¿qué pierdo yo con tener fe? Determínate. Determínate a tener este tipo de fe. Alabado sea el Señor para siempre.